Capítulo 20. En lo profundo del bosque siempre verde de Taie y yo, Takuma y Craig se escondieron entre los arbustos mientras observaban una gran escotilla oscurecida por el bosque lo suficiente como para ocultársela a cualquiera que no supiera lo que estaban buscando. ¿Esa señal de chakra viene de aquí?, preguntó Takuma mientras observaba a su alrededor y percibía que la densidad de árboles en la zona era casi el doble que la media del resto del bosque, como si hubieran sido plantados para ocultar la ubicación. Tenía sentido que las investigaciones no encontraran nada. Estaban realmente en lo profundo del bosque, sin ninguna señal de la presencia de una construcción humana. Craig asintió mientras sus gusanos, que detectaban chakra, se retorcían por toda su mano. Hay una estructura ahí dentro, y como los gusanos no pueden entrar, está hecha de hormigón, metal o reforzada con ninjutsu de liberación tierra. Pero la fuente sin duda proviene de lo que sea que esté debajo de esa trampilla. Takuma tejió sellos con las manos antes de estampar su mano en el suelo. Liberación de la tierra. Jutsu de sentido del temblor de tierra cerró los ojos y sintió que la respuesta del chakra, impregnado de vibraciones sísmicas, regresaba a él. Exhaló sorprendido al sentir la silueta de un enorme búnker subterráneo bajo sus pies. ¿Qué crees que hay ahí dentro?, preguntó después de comunicar sus hallazgos. Bueno, solo podemos encontrarlo mirando dentro. Revisa tu equipo, vamos a entrar, dijo Craig mientras comenzaba a revisar sus paquetes de armas y equipo. No hace falta que entremos ahí, lo detuvo Takuma. Conozco el jutsu clon de sombra. Deberíamos enviar a uno como explorador. Estaba hecho para reconocimiento. Sería la primera vez que usaría el jutsu para su propósito. Craig guardó silencio un momento antes de asentir. Hagámoslo. También enviaré algunos de mis insectos para que nos cubran mejor. Fue una decisión inteligente, asintió Takuma. Hizo sellos manuales y sintió que las dos energías emanaban de su cuerpo. Una nube de humo después, un clon de sombra apareció a su lado. Craig extendió la mano, y varios insectos salieron volando de ella y se posaron en la ropa del clon por todo su cuerpo. El clon se estremeció y retrocedió un paso. Al darse cuenta de que los bichos solo estaban en su ropa, se detuvo y se disculpó con Craig. No pasa nada, aceptó Craig la disculpa. Estiró el cuello y un insecto azul salió volando de su cuello hacia la escotilla. Si cae en la escotilla, puede que haya finjutsu en la puerta, pero si regresa, puedes entrar. Esperaron un minuto antes de que la mosca azul regresara. Me voy entonces, dijo el clon mientras caminaba con cautela hacia la gran escotilla, una entrada de doble puerta del tamaño de una cama queen. Había una escotilla más pequeña en los paneles más grandes. Tiró de ella y no le sorprendió ver que estaba cerrada. El obstáculo se resolvió rápidamente con un pisotón aumentado, que rompió el mecanismo de cierre y dobló el grueso panel metálico. Era hora de descubrir qué había dentro del búnker desconocido en medio del bosque. Takuma bajó las oscuras escaleras bajo la trampilla. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, y la luz que entraba por la entrada rota le ayudó. Las escaleras eran tan anchas como la trampilla y descendían al menos 2 o 3 pisos antes de llegar a un pasillo iluminado con tenues bombillas verdes. Al ver las bombillas encendidas, creyó que allí había más que bestias dotadas de chakra. Se acercó a las puertas dobles al final del pasillo y se agachó bajo los paneles de cristal transparente. Sacó un pequeño espejo, lo levantó para mirarse a través del reflejo y vio otro pasillo, esta vez iluminado con luz blanca normal, dividido en 2 direcciones. Más importante aún, vio una habitación con un gran ventanal con vista al pasillo, similar a una típica caseta de vigilancia. Las puertas dobles estaban cerradas. Por suerte, la silla del puesto de guardia estaba desocupada. Rápidamente se puso a forzar la cerradura, a la que solo se podía acceder desde el otro lado, pero eso no le supuso ningún problema. Un minuto después, sintió el clic del mecanismo y las puertas se abrieron. Se apresuró a entrar y caminó a paso ligero hasta el final del pasillo. No se sabía cuándo regresaría un guardia a la oficina. Miró por todos lados y, al no ver a nadie, entró rápidamente en la comisaría en busca de alguna pista. Encontró una lista de guardias con unos 20 nombres en un cajón. Era una cantidad mayor de la que habría imaginado, ya que las instalaciones ocultas en medio de la nada requerían menos personal que un lugar en el centro de una ciudad, ya que la ubicación remota de las instalaciones se encargaba de la mayor parte de la protección. El gran número de personas que conocían las instalaciones no solo representaba un riesgo para la seguridad, sino que, al estar ubicadas en una zona remota, representaba un problema de suministro y logística para alimentarlas. Quienquiera que haya fundado las instalaciones las valoró lo suficiente como para contratar una tripulación más numerosa. Esto hizo que Takuma se preguntara qué estaba pasando en el búnker.
No había nada más importante en el puesto de guardia, así que se adentró en el búnker. El interior era brutalista, construido exclusivamente para su función. Al doblar la esquina, notó que uno de los insectos de Craig alzó el vuelo y se dirigió en dirección contraria. Deseó que tuviera éxito antes de seguir adelante, solo para encontrarse con un problema inmediato al oír pasos a la vuelta de la esquina. Se acercó la mano a la bolsa de armas, listo para recuperarla y asestar un kunai en cualquier momento, mientras retrocedía en silencio y doblaba la esquina para esconderse. Mantuvo el oído atento mientras buscaba opciones. Vio rejillas de ventilación, pero eran demasiado pequeñas para su pequeño cuerpo adolescente. Se detuvo en una esquina, listo para atacar, pero el guardia no se metió en su esquina y siguió caminando. Miró la espalda del guardia y vio a un hombre vestido con la versión gris oscuro del equipo estándar de Leaf, sin el chaleco antibalas. No le sorprendió, ya que el diseño era fiable, probado en campo y de producción en masa. Los numerosos contratistas que abastecían a Eden Leaf también lo vendían a otros con modificaciones como el color. Con el corazón latiéndole con fuerza, Takuma atravesó el búnker. Cada paso era tenso, pues no sabía qué le esperaba a la vuelta de la esquina. Se encontró ante una puerta con un panel de cristal. Dentro, dos hombres con batas blancas de médico rodeaban un alce gigantesco de majestuosas astas sobre una mesa de operaciones metálica. La megafauna era más grande que una camioneta especialmente llamativa. Los dos hombres parecían estar tomando varias muestras del animal. Oyó pasos y se movió de inmediato para evitar ser atrapado. Se adentró en el búnker y vio más habitaciones con más animales. Sin embargo, se dio cuenta de inmediato de que no eran normales. Vio ratones del tamaño de perros pequeños, una avispa del tamaño de un ternero y un lobo enorme con dos colas. Era evidente que se trataba de bestias dotadas de chakra, lo que podría explicar el chakra inhumano que el ninja sensorial había percibido. Como esperaba al ver la lista de guardias, había guardias apostados alrededor del búnker. Todos estaban relajados, sentados en taburetes contra la pared, lo que indicaba que el búnker no había enfrentado ningún peligro en mucho tiempo. Sin embargo, eso aún presentaba desafíos, ya que su presencia estática le impedía el acceso. Por suerte, el bicho de Craig exploraba donde él no podía. Sin embargo, la siguiente habitación que vio lo detuvo en seco. Vio a un hombre tendido en la mesa de operaciones. Sangre y vísceras goteaban de los bordes de la mesa mientras la carne del lado derecho del cuerpo era despojada, dejando a la vista los huesos intactos. No parecía obra humana, y parecía que la carne del cuerpo se había convertido en lodo y simplemente se había deslizado. Takuma había tenido su parte en el campo de batalla. Había infligido cosas horribles a la gente en nombre de los interrogatorios, pero la visión ante él lo hizo temblar de horror. Los dos hombres con batas blancas, manchadas de sangre, no mostraron sorpresa ni asco en sus ojos mientras hablaban y observaban el cadáver. Fue una experimentación humana. No pudo seguir mirando y se alejó, pero la imagen permaneció grabada en sus ojos, lo que le hizo perder la concentración por un instante al doblar una esquina y quedarse paralizado al ver a un guardia sentado a pocos pasos de él. El guardia leía un libro y tenía la cabeza parcialmente vuelta, pero no lo suficiente como para estar seguro de si Takuma pasaría desapercibido. El caos se desató en su interior mientras se debatía entre dos opciones instintivas: escabullirse tras la esquina o atacar al guardia, lo que lo paralizó momentáneamente. El guardia cambió ligeramente de postura, lo cual fue suficiente para que la lucha prevaleciera sobre la huida, y se abalanzó hacia adelante con chakra acumulado en la palma de su mano. El guardia finalmente lo miró, pero fue demasiado tarde. El puño mejorado de Takuma lo golpeó en la cara, dejándolo inconsciente al impacto. «Mierda», susurró Takuma al ver cómo los dientes salían volando de la boca del hombre. Había dado un golpe demasiado fuerte y le había destrozado la mandíbula con demasiada fuerza. Ya había sangre en el suelo. Levantó a su víctima inconsciente y la arrastró hasta la habitación oscura más cercana para ocultar el cuerpo. Se escabulló de nuevo al pasillo con la manga rota del pantalón del guardia y usó la cantimplora junto al taburete para limpiarse la sangre. Limpió frenéticamente porque, aunque los guardias no se movieron, los científicos que realizaban experimentos podían salir. Por suerte, pudo limpiar lo suficiente antes de que apareciera alguien, ya que cada encuentro aumentaba sus posibilidades de ser descubierto. De regreso a la habitación, escondió el guardia en el rincón más interno. La habitación parecía un archivo de documentos, lo que la convertía en el lugar perfecto para averiguar más sobre lo que sucedía en el búnker. Revisó los archivos, y la mayoría no le entendían debido a la jerga científica, las fórmulas matemáticas y las tablas de datos.
Sin embargo, había leído bastante literatura de investigación para comprender mejor su arsenal de ninjutsu y saber dónde buscar si quería un resumen simple. Consultó los títulos, la introducción y la conclusión para reconstruir información coherente, lo que le provocó sudor frío y escalofríos. Tenía razón. Estaban experimentando con humanos. Estudiaban bestias dotadas de chakra y cómo implantar cualidades únicas de esos animales en sujetos humanos para crear humanos mejorados. El texto de investigación era estéril, como se ve en la literatura académica, y eso fue lo que le incomodó al ver cómo trataban a humanos y animales como sujetos de prueba, despojándolos de todo lo que los convertía en seres vivos. ¿Orochimaru? Sus ojos se abrieron de par en par al ver el nombre del Sannin serpiente aparecer en uno de los informes. Se detuvo a leer la sección con más atención y descubrió que la investigación que estaban realizando en el búnker era una derivación de una investigación anterior de Orochimaru. ¿Era este uno de sus laboratorios de investigación ilegales? Hoja Oculta había llevado a cabo una purga generalizada y confiscado sus bienes cuando huyó y se convirtió en traidor, lo que incluía muchos de sus laboratorios de investigación repartidos por todo el país. Si bien este hecho se presentó en las noticias como un éxito, cualquiera que estuviera al tanto comprendía que posiblemente no pudieron haberlo conseguido todo. Este fue un descubrimiento tan grande que no pudo evitar detenerse a pensar en las consecuencias y cómo lo informarían. Pero mientras lo pensaba, de repente le saltaron las alarmas. Miró hacia afuera y vio los pasillos bañados por una intensa luz roja y blanca alternada. Takuma maldijo mientras se guardaba un par de archivos que había leído en la ropa y salía corriendo de la habitación, solo para que la puerta se derrumbara y le lanzaran un kunai etiquetado. Llegó demasiado tarde para darse cuenta de que el kunai no iba dirigido a él y de lo que eso significaba. Fue un flash tag. Takuma se apresuró a cerrar los ojos, pero era demasiado tarde, pues una luz intensa los atravesó. Instintivamente, comenzó a tejer sellos manuales al ver las vagas sombras de figuras que supuso eran los guardias entrando en la habitación. Los pasillos se tiñeron de rojo y blanco con una alarma atronadora. Un grupo de 5 guardias engalanados entró corriendo en el pasillo y se apostaron a ambos lados de la puerta un momento antes de que el líder preparara un flash tag y le indicara a otro que derribara la puerta de una patada. Al atenuarse el intenso destello, entraron a toda prisa en la habitación, solo para que los 2 hombres que iban delante salieran volando, con una poderosa ola de agua que los estrelló contra la pared opuesta. Los otros 3 se apartaron de inmediato de la puerta y se pegaron a las paredes. Sus planes de arrollar y aplastar al intruso se vieron frustrados. Dentro de la habitación, Takuma retrocedió mientras se adaptaba tras el flash tag. Recuperó la vista rápidamente, pero las manchas oscuras le impedían ver lo que podía, y parpadear solo lo empeoraba. Se escondió detrás de un estante para cubrirse con una vista clara de la puerta principal y ganar tiempo para recuperar la vista y pensar en su siguiente acción. Las alarmas eran terribles, pero pensó que podría sacar los documentos antes de que los guardias lo alcanzaran, pero lo atacaron al instante. Miró hacia la puerta y vio a los 2 a los que había golpeado con elemento agua. Ola de agua salvaje cojeando fuera de su campo de visión mientras otros 2 entraban en la habitación. 4 como mínimo, pensó Takuma con tristeza. Desconocía la fuerza de cada guardia, lo que le hacía incierto si podría luchar contra ellos, e incluso así, no creía poder manejar a 4 combatientes con la suficiente rapidez para evitar a los otros guardias que seguramente se le acercarían. Estaba atrapado sin una salida rápida. Solo había un movimiento lógico. Tejió el sello de liberación con la mano y desapareció en una nube de humo, dejando atrás los archivos que había escondido en su ropa. Fuera del búnker, Takuma sintió la experiencia del clon impactarlo. Exhaló mientras las energías físicas y espirituales no utilizadas regresaban a él. ¿El clon murió?, preguntó Knight, notando el movimiento en él. Se liberó. Están experimentando con humanos allá abajo, intentando obtener rasgos de bestias dotadas de chakra. Podría ser uno de los laboratorios de Orochimaru, recordó Takuma la experiencia del clon mientras la repasaba mentalmente. La horrible imagen ocupaba un lugar central en su mente. Está bien, vamos a entrar, dijo Kai mientras revisaba su equipo. ¿Qué? Hay al menos 20 guardias ahí dentro, dijo Takuma sorprendido, recordando la lista de guardias. Deberíamos contactar con el cuartel general y enviar un equipo de asalto. Para entonces sería demasiado tarde. Habrían abandonado el lugar y destruido todas las pruebas. Seguro que están considerando si empezar a destruirlo o intentar contenerlo matando a los intrusos ahora mismo. Eso nos da tiempo para entrar y, al menos, obtener información sobre quiénes son estos tipos.
Craig miró a Takuma, y su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Tú y yo, agente Sanbu, todos nosotros, nos alistamos para el trabajo sabiendo que nos encontraríamos en situaciones como esta. Nuestro trabajo no implica ir a lo seguro. No nos levantamos. Tenemos que arriesgarnos para que el resto de la población pueda dormir en paz. Craig se puso de pie después de decir eso, listo para entrar. Takuma ya sabía todo eso. No le asustaba el peligro hasta el punto de rechazar sus responsabilidades. Sería un pésimo shinobi si lo fuera, pero el búnker subterráneo y lo que vio habían despertado su imaginación. Y si nunca volvía y se convertía en un sujeto de pruebas, en lugar de simplemente morir en combate, lo cual prefería cualquier día. No podía explicarlo, pero ese pensamiento despertó el terror en lo más profundo de su ser. No tardó mucho en darse cuenta de que no tenía otra opción. Aunque quisiera abandonar sus funciones, no podía permitir que Craig entrara solo. Detenerlo no era una opción. Simplemente, no nos quedemos ahí, ¿de acuerdo? Takuma se puso de pie. Por supuesto. No le serviremos de nada a los muertos del pueblo. Mantenernos vivos es nuestra prioridad, dijo Craig con naturalidad. Carecieron del factor sorpresa al entrar al búnker, inundado de rojo y blanco. Los guardias ya estaban cerca de la entrada. Por suerte, no se enfrentaban a todo el escuadrón de guardias. Saber que alguien había irrumpido en sus instalaciones les obligó a registrar todo el edificio en busca de otros intrusos. Estaban dispersos por el búnker. Tenemos que darnos prisa antes de que se reúnan debido a la conmoción, dijo Craig. Las pesadas puertas al final del corredor verde se abrieron y 2 guardias cargaron contra ellos mientras otros 2 permanecieron en la parte de atrás. Detenedlos, dijo Takuma mientras se quedaba atrás y comenzaba a tejer sellos con las manos. Craig avanzó con calma frente a 2 guardias que corrían hacia él. Les lanzó kunais que fueron fácilmente desviados, pero otro kunai con una etiqueta explosiva impactó en el suelo cerca de sus pies, obligándolos a detenerse y retroceder para evitar quedar atrapados en el radio de una explosión que nunca se produjo. Era una etiqueta sin activar, usada como señuelo. Uno de los guardias chasqueó la lengua con frustración y tejió sellos manuales para un ninjutsu, pero una bala del elemento agua, ola de agua espiritual de Takuma le atravesó el hombro, interrumpiendo sus sellos. Antes de que pudiera reaccionar, otra bala salió disparada y lo impactó de lleno en la sien, matándolo al instante. El jutsu, que antes se desmoronaba por la inestabilidad tras 1 o 2 balas, ahora está completamente bajo su control. Podía usarlo con un 100% de éxito y disparar las 6 balas con un alcance, precisión y potencia impresionantes, convirtiéndolo en una de las opciones más letales de Takuma. Apuntó una esfera de agua flotante con su pistola de dedos y disparó 2 tiros más a los guardias de atrás. No se sorprendieron tanto. Uno se cubrió, no sin antes recibir un roce en el brazo, mientras que el otro cortó la bala con una espada corta. Pero eso fue suficiente, pues les aseguró que no harían ningún movimiento en los siguientes segundos. Se giró hacia el guardia que quedaba al frente para crear una abertura para que Craig atacara, pero se quedó paralizado por la sorpresa cuando el guardia se desplomó repentinamente al suelo como una marioneta sin hilos. Un momento después, media docena de escarabajos del tamaño de un puño, empapados en sangre y líquido, salieron del cuerpo del guardia muerto y continuaron royendo y dándose un festín con el cadáver que ahora habían matado. Un escalofrío recorrió a Takuma al verlo. ¿Cuándo había plantado Craig esos insectos? Sus ojos captaron el kunai que había lanzado, y de repente tuvo la respuesta. Miró a Craig, quien con calma tejía sellos manuales que causaban la muerte de los enormes escarabajos. No podemos permitir que se conviertan en una especie invasora, dijo Craig antes de correr hacia los guardias en la parte de atrás con nubes de pequeños insectos saliendo de sus mangas y volando hacia ellos, bloqueándoles la vista. Aprovechó y apuñaló a uno de ellos en el cuello con su espada corta. Takuma hizo lo mismo y disparó las 2 balas que le quedaban al último guardia, quien no pudo ver las balas de agua que se dirigían hacia él debido a los insectos. Una falló, pero la otra le dio en el costado de las costillas, dándole a Craig la oportunidad de rematar el ataque. Deberíamos conseguir un científico de bata blanca y un guardia, dijo Takuma mientras pasaba por encima de un cuerpo. Craig permaneció en silencio mientras un insecto se posaba en su nudillo. Reconoció a uno de los insectos exploradores que habían entrado antes con su clon. Deberíamos ir por aquí, señaló Craig a su derecha. Hay menos guardias por aquí. Es fácil atrapar a un científico. Tengan cuidado. Los científicos también podrían ser combatientes competentes. Takuma asintió. ¿Encontraron una salida alternativa?
preguntó. Si solo hubiera una entrada y salida del búnker, la entrada pronto estaría vigilada para asegurar que no pudieran salir. Sería más fácil si hubiera una entrada alternativa, o si no, tendrían que luchar para salir. No, pero la gente de aquí podría saberlo. Las alarmas seguían sonando mientras corrían por los pasillos, derribando puertas a patadas, buscando científicos para secuestrar. Cada puerta parecía un nuevo horror. Una sala con órganos conservados en líquido dentro de recipientes de vidrio, una sala con un fuerte olor a desinfectante con una horrible maquinaria para cortar cuerpos, y una cámara frigorífica que era, sin lugar a dudas, una morgue con los gabinetes de cadáveres en la pared. Takuma abrió una puerta y de inmediato sintió un hedor espantoso que le provocó náuseas y le lloró los ojos. Entrecerró los ojos para observar la habitación oscura y se sorprendió de nuevo al ver jaulas que cubrían las paredes con todo tipo de animales atrapados dentro. Todos aullaban, ladraban y lloraban por la alarma. No necesitaba luz para adivinar que habían quedado atrapados en condiciones horrendas y que quienes los habían capturado habían convertido sus vidas en un infierno. «Muévete, Ratel», dijo Knight, que estaba detrás de él, con voz firme. Takuma no podía verle la cara, pero sentía una rabia contenida. Retiró la mano del picaporte, dejó la puerta abierta y siguió adelante. Sin embargo, al doblar una esquina, oyeron un ruido de pasos que venía de una dirección. «Vayan, los alcanzo», dijo Takuma mientras empujaba a Craig para que se adentrara más, quien asintió y se adentró en el búnker. Tendrían que enfrentarse a estos guardias tarde o temprano, y sería mejor que uno de ellos encontrara rápidamente a un científico sin la presión de la lucha y luego regresara a apoyarlos. Takuma observó la luz roja parpadeante a su alrededor, realizó un conjunto de sellos manuales y comenzó a extender su chakra a su alrededor. Tardó unos 10 segundos en penetrar el chakra y activar el genjutsu. Durante ese tiempo, no pudo usar su chakra para ningún otro jutsu. Justo cuando 3 guardias aparecieron de la esquina, su mano fue a la espada en su espalda antes de mirar el ancho del corredor y quitar la mano de la empuñadura. No confiaba en su capacidad para maniobrar su espada en el espacio reducido, por lo que se conformó con un kunai. Se abalanzó para abrumarlos, pero no habían ajustado su posición. Estaban uno cerca del otro al doblar la esquina. En lugar de a uno solo, lanzó el kunai en medio de la empuñadura, lo que provocó que 2 de ellos se apartaran. Se abalanzó y pateó al guardia más cercano, quien lo bloqueó, pero aún así retrocedió unos pasos. 2 segundos, lanzó un puñetazo al segundo guardia, quien lo esquivó retrocediendo y luego intentó ponerse detrás de Takuma, quien no lo permitió saltando hacia atrás para evitar ser rodeado. Tenía que mantener la espalda despejada para tener espacio. 5 segundos, sacó su kunai y desvió uno que le lanzó el tercer guardia por la espalda. Esquivó otro, le dio una patada en la pantorrilla y blandió su kunai con furia contra el otro. Las peleas shinobi eran rápidas. Si les daba un segundo de tiempo, uno de ellos se apartaba de su alcance para preparar un ninjutsu mientras los otros 2 lo retenían. 8 segundos, como esperaba, el guardia de atrás intentó retroceder. Takuma miró al segundo guardia y vio que tenía las manos vacías. Agarró al primero y lo lanzó con fuerza contra el tercero para retrasar cualquier movimiento. El segundo guardia vio la oportunidad y le propinó una fuerte patada en el costado, que lo estrelló contra la pared. 11 segundos, las luces parpadearon entre rojo y blanco con un intervalo de 1,5 segundos. Al separarse de la pared, las luces se volvieron blancas y, finalmente, el genjutsu entró en acción. Habían estado experimentando los destellos de las luces durante los últimos minutos. Esperaban el patrón rojo y blanco y, por lo tanto, se habían acostumbrado. El segundo guardia más cercano a Takuma intentó atacar de nuevo, pero al acercarse, las luces se encendieron. Esperaba que se tornaran rojas, y así fue, pero entonces todo en su visión se tiñó del mismo rojo. Se quedó paralizado por instinto antes de sentir una espada fría y afilada atravesándole el cuello. El tercer guardia estaba estabilizando a su compañero, lo empujó cuando su visión se volvió roja sólida por 1,5 segundos antes de que su visión regresara, y vio la sangre brotando del segundo guardia cuando su objetivo enmascarado giró su rostro hacia él. Su visión volvió a ser de un rojo intenso. Aunque su visión estaba deteriorada, sintió que su compañero guardia se contraía contra la palma de su mano. Recuperó la vista y vio un kunai que sobresalía de la garganta de su compañero. Levantó la vista y vio que el objetivo estaba a 2 pasos de él. Esta vez su visión no regresó. El rojo se desvaneció en negro. Takuma perdonó al último guardia y arrastró su cuerpo inconsciente a la habitación abierta más cercana por si Knight no lograba capturar a un guardia con vida.
No siguió a Craig y, en cambio, mantuvo la distancia entre ellos para actuar como barrera entre él y los guardias. Encontró a un guardia tendido en medio de un pasillo, pero no le encontró el pulso y supuso que Craig se había encargado del hombre antes de seguir adelante. Caminó en dirección contraria y se topó con una puerta cerrada con un all-drop. No creía que hubiera un científico ni un guardia dentro, ya que estaba cerrada por fuera, pero aún así la empujó. Un repentino tintineo de cadenas lo alertó de una presencia en la habitación completamente oscura. Permaneció alerta en el umbral mientras buscaba un conmutador junto a la puerta y encendía una luz que iluminaba el interior. La habitación tenía azulejos amarillentos que cubrían la mitad inferior de las paredes, mientras que la mitad superior estaba pintada de blanco. El suelo también estaba cubierto de grandes azulejos blancos. Un inodoro metálico, con ducha y lavabo, estaba instalado en la esquina, a pocos pasos de distancia, al descubierto. Una cama con estructura metálica y un colchón delgado estaba atornillada en el rincón más interior de la habitación, y en ella estaba sentado un niño pequeño, de unos 10 años. Una de sus delicadas piernas estaba atada a la pared con una cadena. El niño, vestido con ropa que le quedaba grande, tenía una palidez enfermiza con un matiz verde azulado, ojeras y la piel parecía colgarle del esqueleto. Tenía dedos largos y palmeados, y sus pies parecían aletas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el pequeño era víctima de la experimentación que le había proporcionado características acuáticas. El niño se retiró a su cama, con los ojos llenos de miedo mientras miraba al extraño enmascarado, con sangre salpicada en su ropa y máscara. Takuma quería consolarlo y decirle que no tenía malas intenciones, pero no estaba seguro de cómo hacerlo, ya que era evidente que había sufrido abuso. Takuma abrió la boca para decir algo cuando algo hizo clic en su mente. Desvió su atención del chico a la habitación y, de repente, la encontró inquietantemente familiar. Un dolor agudo y punzante estalló en su cabeza y se extendió al cuello, casi haciéndole ceder las piernas cuando un destello de memoria le despertó una emoción terrible. Eran los recuerdos reprimidos que había visto antes. Tenía la espalda apoyada contra una pared de azulejos. Su cuerpo temblaba mientras se agitaba de miedo, mientras un joven le gritaba. El recuerdo siempre había sido borroso, abrumado por una intensa emoción, pero se hizo evidente cuando reconoció que la habitación en su memoria era casi idéntica a la que se encontraba en ese momento. Sentía cada fibra de su ser gritándole que saliera del búnker y no dejara de correr hasta llegar a su habitación en casa de Maruboshi. Abrió el puño con fuerza, mientras los músculos tensos de todo su cuerpo se le resistían. Salió de la habitación y respiró hondo para calmarse. No quería sentirse así. Esos no eran sus recuerdos. Las preguntas lo inundaban. ¿Había estado su cuerpo en el búnker cuando era niño? ¿Habían experimentado con él? Kon era un agente de raíz, pero este búnker estaba investigando a Orochimaru. ¿Qué conexión había allí? El dolor le azotaba la cabeza mientras se concentraba en el asunto, así que al oír pasos, sintió alivio al desviar su atención a otra parte. Llegó otro trío de guardias. El que iba a la cabeza llevaba un parche en el ojo y un chaleco antibalas, y parecía mucho más fuerte que los que había enfrentado hasta entonces. ¿Hay más niños aquí?, preguntó Takuma mientras lanzaba un shuriken al lavabo de la habitación. El grifo se abrió y el chorro de agua empezó a derramarse por el suelo. ¿Por qué? ¿Quieres unirte a ellos?, preguntó el guardia principal. Takuma no respondió y tejió sellos manuales. Antes de que los guardias pudieran interrumpirlo, entró en la habitación. El chico temblaba de miedo mientras se escondía debajo de la cama. El agua del suelo comenzó a acumularse. Acumuló chakra en el lado izquierdo de su cuerpo y aumentó su carga contra la pared que daba al pasillo. El hormigón y los ladrillos se derrumbaron al atravesar la pared, y las grietas se extendieron hasta el suelo y el techo. Agarró a uno de los guardias por la cara y se estrelló contra la pared opuesta, entrando en la habitación contigua, antes de que pudieran reaccionar. La masa de agua se precipitó por el aire y se alojó tras su espalda antes de dividirse en 8 tentáculos, 4 de los cuales se clavaron en su mochila de armas, extrajeron 4 kunais y los clavaron en los puntos vitales, matándolo. Takuma se giró y atrapó el brazo del guardia principal cuando un kunai se detuvo a centímetros de su rostro. 4 tentáculos se fusionaron en 2, agarrando al guardia y tirándolo hacia un lado. El guardia arrancó los tentáculos, no sin antes saltar unos pasos hacia un lado. Los otros 4 tentáculos también atacaron, pero el guardia reaccionó hábilmente y esquivó todos menos uno, que lo golpeó en la cara, aturdiéndolo. No fue suficiente para asestarle un golpe mortal, pero logró apartarlo de una patada y lanzarle una etiqueta explosiva antes de saltar de la habitación donde el otro guardia lo acechaba.
Dobló la espalda para resistir un ataque de espada mientras se preparaba para un impacto explosivo que no llegó, lo que solo podía significar que la etiqueta se desactivó antes de explotar. Takuma hizo una finta para abrirse paso antes de golpear al guardia con fuerza en el estómago con un puñetazo reforzado. Sus 8 tentáculos lo atraparon, y Takuma lo lanzó hacia el agujero, justo cuando el guardia principal con el parche en el ojo emergía. No se sorprendió y apartó a su compañero sin esfuerzo, pero esto le dio a Takuma el tiempo justo para realizar un breve conjunto de sellos manuales para el elemento relámpago. Choque y clavó la corriente en sus tentáculos. 8 tentáculos. Modo choque. Takuma sintió una ira familiar hervirle la sangre. Desde que ocupó el cuerpo, había intentado desvincularse de la vida anterior a su llegada. No heredó los recuerdos y no le importaban, pues no tenían nada que ver con él. Momentos de curiosidad lo habían tentado, y siempre era castigado con dolor por albergarlos. Hasta ese día en Yu, había aceptado que jamás conocería el origen de su cuerpo. Pero entonces, los recuerdos que lo eludían irrumpieron repentinamente en su vida. Le dijeron que era hijo de 2 padres comerciantes, pero tras tener esas visiones, supo que no podía ser cierto. Alguien se había tomado la molestia de inventar una historia de vida. Incluso después de saber todo eso, seguía sintiéndose cómodo con el desconocimiento. Había imaginado lo que haría al conocer a Kon, y la idea de matarlo al instante se volvió más atractiva que mantenerlo con vida para obtener información sobre su pasado. Pero al ver a ese chico, su condición, el miedo y la aprensión en sus ojos, sintió algo que le disgustó. No era empatía, sino familiaridad, como si hubiera estado en la misma situación que él. El cuerpo de Takuma podría haber estado en una posición similar, pero él no. Sin embargo, sintió emociones intensas que no eran suyas. Ver al chico le hizo aceptar la realidad. Por mucho que intentara ignorar el pasado, mientras ocupara su cuerpo, no habría escapatoria. Necesitaba afrontarlo de frente si quería ser libre. El guardia principal usó a su compañero como cobertura y lo empujó hacia Takuma, quien corrió hacia él. Takuma ignoró al guardia que se tambaleaba hacia él y mantuvo la vista fija en el guardia principal, que estaba atrás, quien comenzó a tejer sellos manuales. Él lo imitó y también tejió sellos manuales. Los tentáculos atraparon al guardia que se tambaleaba y descargaron toda su corriente sobre él, dejándolo inconsciente, lo cual fue una suerte porque 8 tentáculos. Modo choque causaba un dolor más intenso que daño. Los 2 shinobi completaron sus sellos manuales y lanzaron su jutsu. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Una bola de fuego intenso y arremolinada que abrazó las paredes y elevó la temperatura al instante, chocó con la ola de agua descontrolada. Ambos jutsus se neutralizaron mutuamente, sumiendo la habitación en vapor. Pero si uno observaba con atención, una cantidad significativa del agua permaneció líquida, ya que el fuego no pudo evaporarla. Bastardo, pensó Takuma. Parche no dudó en sacrificar a su compañero guardia. Si no hubiera contraatacado con ola de agua salvaje, el guardia habría quedado reducido a cenizas. Las orejas de Takuma se levantaron y tiró su torso hacia atrás para evitar la hoja de un kunai. Mal movimiento, amigo, se susurró a sí mismo. Se entrenó para luchar bajo la protección del jutsu de escondite en la niebla. El elemento agua. Concentró su atención en sus oídos, y su audición se agudizó al oír los débiles pasos, el roce de la ropa y el tenue zumbido del metal cortando el aire. Esquivó otro kunai y entrecerró los ojos para ver una tenue silueta. No necesitó más que eso y lanzó un puñetazo. Parche lo evitó apartándose, pero Takuma envió un pulso de chakra concentrado desde su puño para estrellarlo en la cara del guardia principal. ¡Ay! 4 tentáculos con kunai se lanzaron hacia adelante, y el guardia hizo todo lo posible por detenerlos, pero terminó desarmado. Takuma intervino con un puñetazo aumentado estándar que lo dejó sin aire. Parche en el ojo se mantuvo firme e intentó atacarlo, pero Takuma lo bloqueó cómodamente. Intentó retroceder, pero los tentáculos lo jalaron de los pies con la fuerza suficiente para detenerlo por un momento. Cuando el puño cargado de Takuma hizo contacto con la cara del guardia principal, sintió que los huesos faciales se doblaban y luego crujían bajo sus nudillos, y eso fue antes de que el chakra estallara y le destrozara completamente el cráneo. El hombre cayó al suelo cuando el vapor empezó a disiparse. Takuma quería saber más sobre su pasado. Quería los recuerdos, sabiendo que no serían bonitos ni serían reprimidos. Perseguir a Rootiakon era la única opción aparente hasta ahora. El búnker estaba conectado a él de alguna manera y quería saber cómo. Takuma entró en una habitación, se quitó el chaleco lastrado que llevaba debajo de la camisa y se deshizo de las pesas adicionales en las muñecas y tobillos. La sensación de libertad e ingravidez mejoró su estado de ánimo un poco después.
Oyó muchos pasos acercándose y salió. Estaba abandonando el plan de capturar a un científico y a un guardia. Iba a capturar todo el búnker y obtener las respuestas a sus preguntas. Fin del capítulo.